Buenas tardes. Hoy hablaré sobre los cortes, transformaciones lineales de R2 en R2, presentado por Joana Naur. Introducción. En álgebra lineal, un corte se refiere como una transformación afectada a un vector en relación con un eje o plano específico. En este contexto, los cortes pueden incluir proyecciones que reducen la dimensionalidad de un vector al proyectarlo sobre un eje eliminando componentes no relevantes. Las proyecciones en álgebra lineal son fundamentales como simplificar problemas en dimensiones reducidas. La intersección en planos muestra cómo un espacio vectorial se corta o inserta en un plano resultando en una sección de la figura o espacio. La intersección es un plano en el poliedro que puede derivar en un polígono, lo cual es crucial en geometría computacional. Secciones transversales. Representa el corte de figura tridimensional para analizar la estructura interna en el campo de tomografías. En contexto, los cortes permiten simplificar la comprensión y análisis de transformaciones al centrarse en un aspecto particular del problema. Cortes a lo largo de un eje. Cuando realizas un corte a lo largo de un eje, por ejemplo, el eje X, está figurando el valor de una o más componentes de un vector para observar cómo la transformación afecta a las otras componentes, por ejemplo, proyección sobre el eje X. Se menciona que proyectar sobre un eje específico es útil para reducir la complejidad del análisis al enfocar en componentes particulares. Los cortes en espacios. En un contexto más amplio, un corte puede referirse como un espacio vectorial o una figura que se afecta por una transformación. Cuando se considera una intersección como un plano o una sección transversal, por ejemplo, la intersección como un plano o como destaca la intersección de un espacio vectorial con un plano puede revelar la información crucial sobre la estructura de la figura, como la creación de un polígono en el caso del poliedros. Los orígenes del problema. Los cortes, en el contexto de las transformaciones, surgen como se buscan entender cómo una transformación lineal afecta a las secciones específicas de un espacio vectorial. Explica que, al estudiar las transformaciones lineales, examinar un corte específico como eje o planos facilita la comprensión de cómo estas afectan distintas partes del espacio. Al analizar un problema en geometría o geometría lineal, a menudo es útil simplificar la visualización de las transformaciones estudiando cómo afectan las partes concretadas del espacio o como ejes o planos específicos. El motivo del estudio. El estudio de los cortes de transformaciones se motiva por varias razones prácticas y teóricas. Claridad en análisis, cortar un espacio o un vector a lo largo de un eje o plano permite simplificar la representación. Señala que los cortes proporcionan una forma clara de descomponer y analizar transformaciones complejas al enfocarse en componentes específicos. Visualización. Los cortes ayudan a visualizar cómo afectan las transformaciones a diferentes partes de un espacio vectorial. Menciona que la visualización de cortes en espacios vectoriales es esencial para comprender la influencia de las transformaciones sobre las distintas secciones del espacio. Aplicaciones prácticas. En campos como gráficos por computadora y modelando en 3D, los cortes son fundamentales para simplificar la manipulación y representación de los objetos tridimensionales. Simplificación del problema. El estudio de cortes facilita la resolución de problemas complejos al reducir el análisis a secciones manejables. Esto es simplemente útil en geometría computacional y en otras áreas de la descomposición de un problema en partes más simples permiten un enfoque más directo.
La demostración de que la transformación es lineal. Para demostrar que una transformación que involucra cortes en línea, debemos verificar que cumple con las propiedades lineales, es decir, adición de vectores. Si T es una transformación que corta o proyecta vectores sobre un eje, debemos verificar que T, entre paréntesis, U más V, cerrando paréntesis, es igual a TU más TV. Multiplicación por un escalar. También debemos comprobar que T, entre paréntesis, CU, cerrando paréntesis, es igual a CTU. Es decir, que escalar el vector antes o después de aplicar la transformación del mismo resultado. Ejemplo de corte. Considera una transformación que proyecta vectores como eneros sobre el eje X. Aquí podemos ver un ejemplo en la cual dice T TR2 es igual a TR2. T entre paréntesis Y sobre Y es igual a Y es 0. La obtención del núcleo y la imagen de la transformación. Vamos a considerar una transformación lineal que realiza un corte a lo largo del eje X en un espacio bidimensional, R2. Supongamos que la transformación T es una proyección sobre el eje X. Define como el núcleo Kerner de la transformación. El núcleo de la transformación T es el conjunto de todos los vectores que se plantean al vector nulo en el espacio de llegada, formalmente. Ahora vamos a dar un ejemplo de la transformación con una figura de 4 puntos en R4, en R2. Bueno, arranquemos con una pequeña definición. Las transformaciones lineales que estudiamos nosotros en nuestro curso de álgebra, uno son aplicaciones de TR2 y R2, tal que S de va es igual a que sea la imagen de B es un elemento que en el vector de R2 es un espacio de salida y W es un vector también de R2. Pero del espacio de llegada y estas transformaciones lo que hacen es satisfacer las siguientes dos condiciones. T de la suma es la suma de las transformaciones. Si te lo multiplicas, lo evalúas en un alfa por U. Donde alfa es un número real, alfa sale de la transformación y del mismo que hace ser alfa del T de U. Esta es la definición de los que una transformación lineal vale inclusive para espacios más grandes y espacios vectoriales más grandes que R2 y R2 puede ser R3, R2, R3, R3. Y otras cosas que estudiemos más adelante, bueno, propiedad si te da R2 en R2. Es una transformación lineal, entonces se escribe de una forma TDU. O sea, TD es un vector como A por U, o sea, por el ejemplo del vector, que te da el que estás evaluando, donde cierta matriz del tamaño 2 por 2 es porque muestra transformaciones lineales que van de R2 a R2. Y esta matriz es una matriz que tiene dos columnas y una cada columna que tiene imagen del primer vector canónico y la imagen del segundo vector canónico, vemos un ejemplo de estos. Tengo una transformación lineal de R2 en R2, tal que TXY hace una cuenta no, hace 2X más Y. En la primera componente y en la componente abajo T queda menos X más 3. Y que en la transformación lineal es porque, bueno, es el ejemplo que se da a la transformación lineal. Uno podría probar que satisfacen estas dos condiciones, pero asumiendo que vale esto, es de derecho que puede ser el siguiente de esta expresión. Pero tenemos acá que se puede escribir como el resultado de una matriz. El vector incógnita X, Y, donde esta matriz son coeficientes no expresiones, tuvieran un sistema de ecuaciones como la que estudiamos en la práctica 1. Entonces, tenemos la escritura de forma en la que dice la propiedad y la transformación lineal.
Podemos observar que esta matriz en la columna va a tener imágenes de T de 1 y T de 2. Al reemplazar por 1x y y 0, cuando reemplazamos arriba por 1 por 0, quedan 2 y abajo quedan menos 1. Así que quedan 2 menos 1 y E2. Es el vector 0, 1. Cuando reemplazamos 0 en x, y 1 y nos queda 1 en 3, 1, 3, o sea que 3 justamente son las columnas A y B.